historia. Para comenzar a hablar un poquitito de lo que significan ciertos avances tecnológicos, porque siempre estamos acostumbrados a la cirugía abierta convencional, hay que tomar en cuenta que con el avance científico hemos tratado de minimizar todo lo que significa las diferentes cirugías, tanto en acceso como en recuperación del paciente. Es así que la historia de la videoendoscopía ya comienza a partir del siglo XIX, cuando Johann Mikulec comienza con una esofagoscopía. Introduce una lente y trata de observar desde la boca hasta el esófago todo el contenido del tracto digestivo superior. Posteriormente, Kelling comienza con una laparoscopía y neumoperitoneo. En aquellas épocas era complicadito tratar de ver por dentro las diferentes estructuras, pero poco a poco, a través de Jacob Stock, comenzó con la toracoscopía, y un avance fundamental fue en el año 1980 la presencia de la cámara con televisión y chip en la computadora, y comenzó la era de la cirugía de mínima invasión. Nosotros sabemos que dentro de esto tenemos dos tipos de cirugía mínimamente invasiva, que son quirúrgicas como tal, la laparoscopía y la toracoscopía, y no operatorias o diagnóstico-terapéuticas como la endoscopía digestiva, la colonoscopía y la broncoscopía. Es importante tomar en cuenta de que recientemente y en diferentes, le llamaremos países industrializados, se ha prácticamente reemplazado la cirugía convencional por el uso tanto de la cirugía laparoscópica y de la cirugía robótica. ¿Por qué? Porque lógicamente demuestran menor agresividad biológica, tienen un resultado terapéutico igual o superior, porque muchas veces con las diferentes ampliaciones de imagen y con la posibilidad de acercarnos al tejido, mejoramos la técnica quirúrgica. Cuando hablamos de un acto quirúrgico, hablamos de dos elementos importantes, ¿no? Está el cirujano y el paciente. Y entre el cirujano y el paciente tiene que haber una interfase, que es una zona de comunicación de un sistema sobre el otro. En cirugía es el contacto entre dos sistemas participantes. Entonces, ¿cuál sería la interfase en una cirugía abierta y en una cirugía videoendoscópica? En una cirugía abierta, la interfase es el campo operatorio. Aquí nuestras manos son las que en determinado momento, a la palpación, a la digitalización y a la sensibilidad táctil que tenemos todos, vamos de alguna u otra manera haciendo el reconocimiento anatómico, morfológico de estructuras. A veces con una simple palpación logramos poder definir la presencia o no de linfáticos crecidos, de diseminación tumoral y cierto tipo de características. En cambio, en la interfase en una cirugía laparoscópica es el videoendoscopio. Es decir, es todo el sistema de imagen, de dióxido de carbono, de cámara, endocámara y lógicamente los diferentes instrumentales que hacen que esta interfase sea, le llamaremos, todos estos elementos. Haciendo un resumen, en una cirugía convencional, la cirugía está basada en los sentidos, la visión, muchas veces el olfato, la palpación, el sentido táctil. La interfase va a ser el campo quirúrgico, como hemos visto en la imagen anterior, y aquí hay una gran dependencia operador-dependiente. Está basado en la habilidad del cirujano para poder reconocer las estructuras y desarrollar un campo quirúrgico. Lo mismo, en una invasión mínima, una cirugía videoendoscópica, está basada en la simulación virtual. Nosotros vemos las imágenes a nivel del monitor. La interfaz es toda la torre de videoendoscopía y aquí hay mucha dependencia no solamente del operador, sino también de la tecnología que funcione adecuadamente y que de manera progresiva nosotros, a través del instrumental que estamos manejando y manipulando, podamos reconocer las estructuras y hacer el tratamiento quirúrgico que está destinado. La indicación para cirugía de invasión mínima es prácticamente la misma para cirugía convencional y el procedimiento quirúrgico es el mismo. Aquí lo único que cambia son los elementos quirúrgicos a nivel de lo que significa la videoendosfase de la torre de la laparoscopía con el material laparoscópico. Es importante tomar en cuenta que cuando nosotros tomemos una decisión de llevar a cabo una cirugía mínimamente invasiva, tenemos que tomar en cuenta primero el tiempo quirúrgico. Actualmente ya se ha cortado. Actualmente la gran mayoría de los cirujanos han participado de cursos utilizando diferentes simuladores y ha habido una gran evolución de conversión
a la cirugía abierta, a la cirugía videoendoscópica. Además, al hacer una cirugía videoendoscópica, por decir falla, ya podemos pasar a la cirugía abierta. La mortalidad y morbilidad demostradas por la cirugía mínimamente invasiva ha evolucionado mucho. Antes los cirujanos para hacer una vesícula tardaban 6, 7, 8 horas en dependencia de la complejidad de la misma. Actualmente una cirugía videoendoscópica de vesícula puede ser hecha prácticamente en 15, 20 minutos si no hay alguna complicación. Hay un dolor posoperatorio mínimo, una recuperación postoperatoria adecuada. En una cirugía abierta el paciente se queda de 5 a 7 días internado. En una cirugía videoendoscópica puede el paciente ser dado de alta a las 24 horas. La estancia hospitalaria, el resultado cosmético, ya no hay una herida, sino hay puertos a través de los cuales ingresan los diferentes instrumentales. Y en un principio los costos eran definitivamente poco accesibles para la población común, porque se cobraba demasiado de una cirugía laparoscópica. Pero actualmente creo que toda clínica ya tiene su torre de videoendoscopía, ya hay la preparación de todos los diferentes especialistas que se van formando. Por lo tanto, ante una mayor oferta y una mayor demanda, ya hay disminución de lo que significan los costos. Entonces, el avance quirúrgico va ligado a lo que significan los aspectos socioeconómicos. Si nosotros queremos evolucionar a nivel de lo que significa la tecnología, tenemos que importarla y traerla. También juega un papel súper importante la capacitación individual y personal. Y por lo tanto, también es importante cuando hablamos acerca de lo que significa no solamente el cirujano, sino también del paciente, que los pacientes actualmente exigen cierto tipo de procedimientos mínimamente invasivos, exigen a través de lo que significa el Internet, a través de lo que significa el doctor Googling, entre comillas, de que hay otro tipo de procedimientos mínimamente invasivos. Y viene el paciente y te dice, bueno, doctor, yo quisiera una cirugía laparoscópica. Y usted tiene que necesariamente tener el conocimiento y tener la destreza como para poder hacer eso. Todos los hospitales actualmente tienen que tener su torre de laparoscopía. Nosotros elaboramos parte de lo que significan y participamos de lo que es la residencia médica y definitivamente todos los residentes tienen que salir capacitados para este tipo de procedimientos. Y no solamente es el costo-beneficio para la institución, porque tengas 2 torres, 3 torres. Primero, haces de que la estancia hospitalaria en tu hospital ya no sea de 7, 10 días como en cirugía abierta, sino con 1 día, 2 días de internación. ¿Qué es lo que haces? Que haya un recambio en las camas. Y al haber un recambio en las camas haya mayor internación de pacientes, que el beneficio a la población sea mayor, que la efectividad del procedimiento sea adecuada, el costo utilitario de los procedimientos mejore. Y de esta manera, haciendo un análisis económico cuantitativo de lo que es una cirugía abierta versus una cirugía videoendoscópica, tenemos la importancia de tomar en cuenta de que es un procedimiento ya gold estándar y de alguna otra manera que ya se ha implementado a nivel nacional. La aceptación de la técnica no tiene precedentes. Ustedes van a ver cursos, congresos, donde prácticamente la gran mayoría de los ponentes hablan acerca de lo que significa la cirugía laparoscópica, no solamente en cirugía general, en ginecología, en urología, en oncología, en diferentes especialidades. La técnica se ha ido replicando poco a poco, por lo tanto el aprendizaje se ha hecho de carácter obligatorio. Actualmente pacientes y médicos aceptamos de que hay diferentes tipos de técnicas para procedimientos quirúrgicos, con ventajas tanto para el paciente como para el médico. El médico muchas veces invierte en un procedimiento, invierte en un equipo para sacar rédito y lógicamente no estar tan retrasados a nivel de lo que significa los países circunvecinos y de que definitivamente no nuestra medicina también evolucione a la par de lo que son otros avances tecnológicos. Los pacientes exigen técnicas nuevas. Qué lindo es actualmente, vamos a ver más adelante, ustedes tienen un acceso a la información tan amplio con su celular, con su tablet, con su computadora, pueden acceder a absolutamente todo tipo de información. Lo mismo sucede con los pacientes. Por lo tanto, la exigencia del paciente hace de que nosotros obligatoriamente vayamos a la par del avance científico-tecnológico. Que es interesante hablar cuando hablamos de cirugía y técnicas del futuro. Hablamos de la visión en 3 dimensiones. Actualmente la parte de la laparoscopía es solamente bidimensional, pero puede evolucionar a tridimensional con los famosos lentes. Son como las películas que ustedes ven en los cines, ¿no? Les hacen 3D o 2D, se ponen unos lentes y ya ven en 3 dimensiones. Actualmente se ha evolucionado en cierto tipo de lugares donde ustedes ven la pantalla del laparoscópico y te da cierto tipo de
tridimensionalidad. Mejor imagen, mejores cámaras, mejor visión, mayores aumentos. Métodos de insuflación que hacen de que no existan complicaciones, el instrumental flexible, el acceso por monopuerto, material para suturar los tejidos han evolucionado. Por lo tanto, cada vez vamos perfeccionando las diferentes técnicas para mejorar la efectividad y seguridad de cada uno. Recordarán, bueno, ustedes ya no creo porque son tecnología, son jóvenes de la nueva tecnología. Estas eran las antiguas aulas, ¿no? Donde se aprendía dactilografía, pero actualmente, bueno, han ido evolucionando a este tipo de información y ahora ustedes tienen en sus celulares. Es importante también tomar en cuenta de que no solamente se ha evolucionado la parte laparoscópica, se ha evolucionado también a cirugías a distancia, a través de lo que es la cirugía robótica, el famoso Da Vinci. Estos robots o brazos están instalados en un quirófano. Y al estar instalados en un quirófano necesitan de un técnico, como están viendo en la imagen, que agarre todos estos instrumentos y de alguna otra manera los inserte por diferentes puertos a nivel de la cavidad abdominal. Y a través de sistemas de computación y de información, yo como cirujano que estoy en La Paz tranquilamente puedo operar a un paciente que está en Oruro y no necesito cambiarme, solamente necesito estar caminando, articular cada uno de los diferentes brazos y aplicar los principios de técnica quirúrgica para cirugía general, cirugía cardiovascular, urología, cirugía pediátrica, ortopedia, neurocirugía. Yo estoy sentado a la izquierda con un monitor, con una computadora que transmita los datos y a través de los datos nosotros podamos articular todo el sistema. Allá a la derecha ven todo lo que significa el Da Vinci, son brazos que están engarzados, le llamaremos, en el quirófano, se hacen los diferentes puertos y a través de los puertos ingresan. Ahí está la técnico revisando todo lo que significan los puertos, de que existe un funcionamiento perfecto de lo que es el Da Vinci, y ahí vemos cómo nosotros vamos articulando los dedos. Solamente articulamos el dedo índice, el dedo pulgar y el dedo medio. Con estos tres dedos nosotros manejamos de derecha a izquierda, cortamos, abrimos, debridamos, hacemos todos los tipos de procedimientos. Entonces, hay una comparación entre la cirugía abierta convencional, entre la cirugía laparoscópica y entre la cirugía robótica, que hacen de que en los congresos, sobre todo de Estados Unidos, de Europa, se hagan comparaciones del tipo de técnica, del tiempo de duración de los diferentes procedimientos, de los resultados y de la optimización de los recursos. Por lo tanto, nosotros cuando hablamos de modernidad tenemos que también ir a la par de lo que la población averigua. Ahora, no es ético que muchas veces los pacientes vengan y me digan, mira, doctor, quiero operar de vesícula. Ah, no, yo no he aprendido laparoscopía. No, la laparoscopía es mala, no, recidiva, le van a abrir. Entonces, no se puede en determinado momento tratar de evitar buscar y ofrecer un procedimiento por desconocimiento porque no es adecuado. Todos los procedimientos actuales se han demostrado que son óptimos y adecuados y están en dependencia, como se dice, de la tecnología que nosotros podamos tener en quirófano, de la capacidad individual de lo que significa cada uno de los cirujanos y tratar de buscar sobre todo en el beneficio de nuestra población, de la sociedad y el beneficio individual. Otro tema que va ligado a lo que significa la parte esta del avance científico tecnológico es la telemedicina. En este momento estamos haciendo telemedicina, estamos dando clases, estamos con una interfase entre ustedes y estudiantes y yo como docente, a través de la cual tratamos de comunicarnos, intercambiar información médica, tratar de hacer procesos educativos. Y esto ha evolucionado bastante con la famosa pandemia, que ha tenido efectos devastadores, sí, que ustedes han aprendido del 1 al 10, para mí un 3 o 4, sí, que se demuestra actualmente en las aulas de que definitivamente hay que hacer una presencialidad porque la virtualidad no ha dado buenos resultados en especialidades o en cátedras como cirugía, en especialidades donde se necesita la parte práctica también. Entonces, la telemedicina es importante cuando tratamos de reducir un poquitito las barreras geográficas, socioculturales de tiempo. El Internet es la red de redes. Todos ustedes tienen Internet, actualmente están con Internet, tienen el Internet, ya lo mencioné hace un momento, en sus tablets, en sus iPhones, en sus celulares, en sus computadoras, y a través muchas veces de fibras coaxiales o de fibras ópticas tratamos de comunicarnos entre todos. Nosotros tratamos de buscar a través del Internet trabajo, ocio, conocimiento, información, comunicación, comercio. Con la pandemia ha habido comercio.
Han habido ventas, han habido comunicaciones, han habido aperturas de empresas y de los internautas que han utilizado las mismas. Entonces, a través de todo esto, tratamos de posibilitar muchas veces buscar la solución de cierto tipo de problemas, cierto tipo de necesidades, y que los pacientes y los especialistas aprendamos en determinado momento cierto tipo de elementos. Durante la pandemia, por ejemplo, había telemedicina. Nosotros en diferentes instituciones por el computador podíamos hacer el interrogatorio. Si bien es restrictivo para el examen físico, muchas veces al paciente se le pedía la observación, tratar de que él mismo se palpe y nos explique qué sentía. Y en determinado momento y en ciertas especialidades se lograban objetivos adecuados. El acceso al Internet es en cualquier punto de la geografía. Ahorita yo estoy, por ejemplo, en Miraflores, ustedes estarán en zona sur, en zona norte, estarán en el Alto, en diferentes lugares. Los componentes sociales y culturales se unifican. Tratamos de buscar de que se estandaricen todos los elementos y no importa el país, el idioma, las creencias, la conducta, las costumbres, tratamos de llegar a todos ustedes de una manera horizontal, de una manera coherente y de una manera racional. Los tiempos son importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces los usos horarios hacen de que nosotros podamos tener diferentes, le llamaremos horarios. Aquí en La Paz, por ejemplo, en este momento son las 3:20 de la tarde. Si vamos viendo hacia el norte o si vamos viendo hacia el sur, vamos aumentando una hora hasta llegar al polo superior o al polo inferior. Nosotros, por ejemplo, para capacitarnos durante la pandemia, hacíamos videoconferencias con España, hacíamos videoconferencias con Estados Unidos y tratábamos de que el componente de aprendizaje, de tecnología y sobre todo de este constante aprendizaje no se pierda. Es importante cuando hablamos de esto tener cierto tipo de hitos en la parte de comunicación. Y en la telemedicina, en marzo de 1876, fue Graham Bell el que descubrió lo que significa la transmisión a través de lo que significó el teléfono. Posteriormente, en 1920, ya la salud portuaria comienza a analizar todo lo que significan las formas remotas del radio inalámbrico y las comunicaciones, ¿no? Todos estamos enfermos, no se acerquen, y empezábamos a tratar de buscar cuarentenas a través de la comunicación. Ya se comenzaron en el año 51 en Canadá tratar de buscar imágenes médicas. Actualmente nosotros, por ejemplo, tenemos software donde entramos a la computadora y podemos ver la tomografía, podemos ver rayos X, la ecografía, laboratorios. Nosotros redactamos la historia clínica y evoluciona todo lo que significa el expediente clínico. Ustedes seguramente lo hacen a pulso, lo hacemos a máquina, pero hay cierto tipo de instituciones que ya tienen todo informatizado. El año 55, circuitos cerrados de televisión para tratar de buscar en el paciente psiquiátrico una comunicación, soportes clínicos de entrenamiento y de investigación. El año 64 ya comenzó a ser de carácter interactivo. El año 1960 comienza la carrera espacial y en la carrera espacial la intercomunicación con el cohete hacía de que la evolución de todos estos elementos de interfase, de todos estos Wi-Fi, de todos estos fibras inalámbricas y todo esto mejoren la productividad. El año 71 se comienza a generar a través de la NASA diferentes centros médicos con audios de 2 vías y televisión. Y empezamos, ¿qué pasa si, por ejemplo, pensábamos, ¿no? ¿Qué pasa si uno de los astronautas se enferma? ¿Cómo lo vamos a tratar? ¿Cuál va a ser la forma vamos a tener que traerlo de nuevo? Entonces comenzamos a tratar de buscar alternativas de telemedicina. Y no solamente eso, antes teníamos, por ejemplo, un electrocardiógrafo, un rayos X que ocupaban un cuarto entero. Actualmente se ha minimizado tanto que ustedes tranquilamente en su celular pueden tener un ecógrafo en su celular y con un transductor a través del sistema Wi-Fi, usted está haciendo la ecografía y está viendo en su pantalla de su celular todo lo que significa el procedimiento. Entonces, todos estos elementos, el 74, el 84, el 86, hacen de que progresivamente nosotros vayamos de una u otra manera mejorando los recursos utilizando líneas telefónicas, líneas sin cable, proyectos, le llamaremos de estudio. Hay diferentes tipos de señales. Ahorita, por ejemplo, estamos con voz, audio e imagen. Muchas veces pueden utilizar datos y les voy a dar algún tipo de presentación de cuanticualificación de algún tipo de patología. La videoconferencia, donde nos podemos observar nosotros el procedimiento quirúrgico de una apendicectomía típica, de una colecistectomía, ver las dificultades, hacer la aproximación. Es decir, hemos perfeccionado mucho
Antiguamente, si nosotros no entrábamos a quirófano, no aprendíamos. Ustedes tienen la virtud de agarrar y poner cirugía laparoscópica de vesícula y la ven en su celular sentados. Entonces, lo único que les faltaría es capacitarse con los diferentes medios de simulación y empezar a hacer los procedimientos. El tiempo real, el guardar y enviar y las aplicaciones de hoy. Actualmente nosotros en diferentes tipos de especialidades utilizamos todo lo que es la telemedicina, la telecirugía. ¿Y cuál es el proyecto a futuro? El proyecto a futuro es de que, por ejemplo, hospitales de tercer nivel estén conectados con segundo nivel y primer nivel, y que venga suponiendo un paciente, ¿no? Con un abdomen agudo quirúrgico. ¿Quién va a estar allá en primer nivel? Va a estar el médico general. Va a decir, doctor, mire, nos conectaremos, nos conectamos, y yo le digo, mire, ¿cuáles son los síntomas de su paciente? Tiene dolor abdominal, tiene a la palpación profunda dolor en fosa ilíaca derecha, a ver, hagamos tal maniobra, hagamos tal otra, a ver, y estamos viendo a través del video, solicite tales, no, este paciente aparentemente tiene una apendicitis, tiene que derivarlo. Entonces, antes tratar de transportarlo al paciente en ambulancia para que lo valoremos, ya se han acortado por todos los elementos que ustedes ven en la pantalla, y hace de que nosotros tratemos de buscar a futuro esa famosa red de la telemedicina, la cirugía por telepresencia. Ya les hemos indicado hace un momento, la interfase con el videoendoscopio y la interfase de lo que es el robot Da Vinci. Entonces, cuando hay telepresencia, hay una realidad virtual de inmersión, simulación, navegación, interactuación, lo que estamos haciendo. Y la telepresencia cuando hay un tiempo real, una navegación y una interacción en tiempo real. Todos estos elementos que vemos en pantalla hacen de que definitivamente nosotros mejoremos no solamente la forma de aprendizaje en medicina, sino una vez aprendidos los conceptos, podamos enseñar, podamos interactuar con los pacientes, podamos mejorar el sistema de salud y tratar de que la tecnología y el conocimiento vayan imbricados para mejorar la salud de la población boliviana. Antiguamente, ¿qué es lo que se usaba? Nosotros actualmente, ¿qué es lo que sucede? La educación médica continua a distancia está en un 80-90%. Es decir, nosotros podemos tranquilamente invitar a un profesor de España, decirles que nos dé una conferencia y a través de sus videos es como si estuviéramos con él. Entonces, esa aplicación en el campo educativo también puede aplicarse en el campo clínico. Lamentablemente, la atención a pacientes en un 20% será por esta vía. La atención presencial prácticamente gana un 80%. Entonces, la educación médica a distancia médica actualmente ha aumentado en un 100%. Ahorita estamos haciendo educación médica a distancia. ¿Y qué significa? De que tengamos que mejorar. La parte progresiva, la parte del objetivo final, es de que todos estos conocimientos y estas aplicaciones clínicas mejoren a futuro, tratando de buscar que la telemedicina apoye a la sociedad, apoye al médico en su formación y apoye a todo lo que significa la parte formativa. Otro elemento también importante es hablar acerca de lo que significa la microcirugía. Antiguamente solamente nuestros ojos eran los que operaban. Posteriormente se utilizaron la laparoscopía y era solamente la videoendoscopía. Pero dijimos, ¿qué pasa si vamos aumentando los tamaños con el perfeccionamiento del sistema óptico? Hay, por ejemplo, neurocirujanos, otorrinos, inclusive nosotros como urólogos que nos colocamos las famosas gafalupas, que tienen aumentos que se colocan como pequeños lentes y empezamos a ver a cierta distancia aumentos entre 2.5x hasta 4x. Pero progresivamente, en diferentes especialidades ya se han recurrido a microscopios quirúrgicos, con aumentos de 10x hasta 20x. Y el instrumental también ha tenido que ser cambiado. Nuestras manos tienen que acostumbrarse y hay cursos especiales de capacitación en microcirugía para diferentes especialidades y diferentes técnicas y procedimientos quirúrgicos, donde nosotros tenemos que aprender a manejar los instrumentos microquirúrgicos. Estamos viendo con las gafalupas, tenemos un campo operatorio que no es mayor a 10 o 15 centímetros y tenemos que centrarnos en que nuestras manos actúen sobre ese campo. Utilizamos instrumental especial, por ejemplo, los hilos hasta 10 ceros que no son visibles por la vista común, y se utilizan en diferentes tipos de especialidades. Por ejemplo, en oftalmología se utiliza la microcirugía para cirugía de córnea, para cirugía de trasplantes, en otorrinolaringología en tímpano, oído medio, la cirugía vascular ha crecido mucho con la microcirugía, trasplante de órganos, la anastomosis de vasos, reinserciones de miembros, en neurocirugía, las suturas, las rafias de nervios, las lesiones nerviosas, en ginecología, en traumatología, es decir,
Los especialistas, por ejemplo, en cirugía general, muchas veces vamos haciéndonos subespecialistas de diferentes áreas. En urología, por ejemplo, estamos con cirugía abierta convencional, cirugía laparoscópica, la endourología, la medicina sexual, especialistas en litiasis urinaria, y muchas de estas necesitan de procedimientos microquirúrgicos. Aquí, por ejemplo, vemos una microcirugía vascular, una anastomosis término-terminal arterial, que consiste en tratar de comunicar ambas arterias. Nosotros, por ejemplo, en urología, muchas veces el paciente viene para una vasectomía, se liga el conducto deferente, pasan 3, 4 años y decide hacer una reversión de su vasectomía y tenemos que suturar con un microscopio el deferente, que tiene un diámetro de 3 a 4 milímetros, y ponerle puntitos, alrededor de 4 o 5 puntitos, para que la luz de un conducto se adhiera a la luz del otro conducto. Acá, por ejemplo, en aplicaciones de microcirugía en reimplantes, en la sección de dedos. ¿Qué es un reimplante? Es la reconexión de cualquier parte que haya sido amputada, separada accidentalmente del cuerpo, siempre y cuando la técnica sea posible y sea inmediata. Han debido algunos ver algún artículo periodístico, la amputación del pene, e inmediatamente tratar de hacer la anastomosis o el reimplante, tratando de que todos estos elementos vasculares con la microscopía estén bien anastomosados, que se trate de buscar la funcionalidad. Y vemos, por ejemplo, amputación de todo lo que significan los sortejos distales y el procedimiento quirúrgico para tratar de hacer el reimplante correspondiente. Posteriormente, se evolucionó aún más, es decir, la microcirugía ya es una técnica que se utiliza y es una técnica que está establecida a nivel de lo que significa la práctica común corriente de la parte de medicina. Pero ¿y la nanocirugía? ¿Qué es un nanómetro? Es una millonésima parte de un metro. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la nanocirugía? La nanocirugía se aplica para la célula como tal. Ya comenzaron, imagínense en aquella época, a utilizar microbisturís el año 2004 en Harvard, y a través de los microscopios electrónicos y cierto tipo de material de manipulación lográbamos hacer procedimientos en la célula. En aquella ocasión se logró extraer, por ejemplo, una mitocondria celular. La mecanobiología, la manipulación biológica animal, la extracción de material genético de la célula oncológica, el tratar de manipular el ADN con el ARN. Entonces son procedimientos en la célula que hacen que mejoremos parte de lo que significa, ahí estamos viendo en la parte final, la parte genética. Esta es la nanocirugía. Ahí vemos parte de lo que significa una cadena del ADN, la sección de la cadena del ADN a través de instrumentos, pero totalmente mínimos, y tratar de buscar la estructura de las cadenas. Entonces, cuando hablamos de nanocirugía, por ejemplo, hablamos de nanotratamientos para enfermedades incurables, soluciones nanotecnológicas al cáncer, al VIH-Sida, al Alzheimer, tratando de buscar una recombinación genética y el mejoramiento de la célula. Gran parte de lo que significan las vacunas y todos los elementos están determinados por el resultado que nosotros podamos brindar en la célula a través de la aplicación de un determinado tipo de elemento. El enlentecimiento nanotecnológico del envejecimiento. Podemos nosotros a través de nanopartículas buscar de que la célula no envejezca, buscar de que en determinado momento la célula mejore su capacidad, retrasando la senilidad. Este es el futuro. Las nanovacunas, las protecciones ante las enfermedades. Ha llegado el famoso COVID y han pasado por lo menos 1 o 2 meses para que salga una primera vacuna. Esta vacuna ha sido experimental hasta que ha tenido un buen número de resultados de pacientes recién para que con medicina basada en evidencia se diga es efectiva. La reprogramación genética mediante nanobots sería posible modificar nuestro ADN, eliminar cierto tipo de genes portadores de enfermedades congénitas o deficiencias u otros malos. Entonces, a través de este tipo de elementos mejoramos calidad de vida, mejoramos la expectativa de vida, evitamos sufrimiento en la población. Pero lógicamente, no dicen nosotros, los médicos se han vuelto dioses, ¿no? Que tratan de eliminar las enfermedades, pero siempre van a haber leyes morales de la ciencia que buscan en determinado momento tratar de limitar, tratar de frenar este tipo de elementos, pero es el futuro.
Estamos hablando de algo que ya está pasando, que algo que ya no es un historial de un ficticio, pero que inclusive ya han salido hasta películas referentes a todo esto. Otro punto que vamos a tratar en esta penúltima clase del 2022 de Cirugía 1 es la cirugía ambulatoria. La cirugía ambulatoria es aquella que engloba un conjunto de operaciones que se realizan con anestesia general, regional, puede ser raquidia o peridural, con anestesia local o sedación, y que requieren cuidados posoperatorios poco intensivos y de corta duración. No precisan el ingreso hospitalario y permiten el alta del paciente en pocas horas. Es aplicada en diferentes especialidades, en cirugía general, por ejemplo, un uñero, en algunos países hasta una apendicectomía laparoscópica que le dan alta como cirugía ambulatoria. En urología podemos utilizar en circuncisiones, varicoceles, incontinencia urinaria de esfuerzo. La gran mayoría de las cirugías oftalmológicas y otorrinolaringológicas actualmente son con cirugía ambulatoria. Es importante tomar en cuenta que cuando nosotros analicemos al paciente, veamos de que no hayan procesos infecciosos, de que el paciente no tenga comorbilidades, de que el paciente no tenga alteraciones de lo que significa la coagulación, tener un procedimiento quirúrgico que máximo dure 90 minutos, y eso exagerando, que se trate de evitar el abrir cavidades y poner en contacto con el exterior cierto tipo de elementos para evitar procesos infecciosos, y que el dolor posoperatorio en el tipo de cirugía que realicemos sea controlable con la pirámide analgésica y con la base de los mismos, y que sea por vía oral. Es decir, nosotros tenemos que valorar enfermedades asociadas, ¿no? Que muchas veces estén controladas, como la diabetes, enfermedad cardíaca, insuficiencia renal, y que no presenten durante el procedimiento quirúrgico un riesgo operatorio. Seguramente cuando ustedes han asistido a la clase de preoperatorio, han analizado de que el cirujano tiene que analizar al paciente desde la punta de los pelos hasta la punta de los pies, para poder determinar cómo está el paciente, solicitar los exámenes laboratoriales imagenológicos correspondientes. Lo mismo sucede acá, pero tenemos que tener un mayor énfasis en que las enfermedades o patologías de base o comorbilidades no sean lo suficientemente, le llamaremos, agresivas, y que estén controladas y que puedan generar el procedimiento de cirugía mínimamente invasiva. En muchos hospitales se han creado unidades de cirugía ambulatoria. Hay hospitales solamente de cirugía ambulatoria. Pueden estar integradas al hospital o pueden ser autónomas o pueden ser independientes. Ustedes van a ver en diferentes hospitales área de cirugía ambulatoria. Entonces, ¿qué sucede en esa área? Ingresa el paciente, se cambia, deja en un casillero su ropa, se hace operar, sale, recoge su ropa y se va a su casa. Prácticamente no necesita coexistir, o le llamaremos cohabitar, con toda la otra infraestructura de la clínica o del hospital, porque tiene un área específica para poder depender de todo lo que significa el ingreso. Son zonas autónomas, ¿por qué? Porque en esas áreas hay cirujanos especializados, enfermería, anestesiólogos y todo eso, que con organización individual se planifican un acto quirúrgico. ¿Qué tiene que hacer el paciente? Primero, tener un diagnóstico preciso, tener, como hemos visto anteriormente en las diapositivas, la ausencia de comorbilidades, de que la patología como tal pueda ser lo suficientemente adecuada para hacer este tipo de procedimiento. Entonces el paciente ingresa a la unidad, cumplir una serie de instrucciones, noche previa, de repente un enema evacuante, alguna cosa de esas. Una vez que ingresado se hace la preparación preoperatoria, que es diferente, ¿no? En dependencia del tipo de anestesia. Puede tener una canalización de venas, pueden utilizarse fármacos ansiolíticos o para evitar algún tipo de síntoma postquirúrgico como los vómitos, dejando un gotero adecuado. Una vez que el paciente ingresado a esta unidad, como les menciono, pasan al quirófano específico de cirugía mayor ambulatoria, donde va a tomar contacto con todo el equipo quirúrgico, ¿no? Cirujano, anestesiólogo, instrumentador, circulante, ayudante, etcétera. También es obligatoria la realización del expediente clínico, que tiene que tener todos los elementos que conocemos, más su consentimiento informado, su protocolo operatorio terminado el acto quirúrgico, y todo para que exista un registro real del procedimiento. No es que entre, se opere y se vaya, sino también hay que cumplir las normas del expediente clínico en cuanto a la realización del mismo. La intervención quirúrgica, como hemos dicho anteriormente, puede ser utilizada cualquier tipo de anestesia en dependencia de la patología como tal. El cirujano utilizará los fármacos correspondientes, realizará el procedimiento quirúrgico
lógicamente por técnicas mínimamente invasivas, poco agresivas, con la rapidez de recuperación efectiva, la información al término del acto quirúrgico y el traslado del paciente a la sala de recuperación. Muchas veces la sala de recuperación es colindante al quirófano o directamente, si había una anestesia local, directamente el paciente es externado a su casa. El control del dolor posoperatorio, de los síntomas adicionales, puede ser inmediatamente concluido el acto quirúrgico, explicado y, lógicamente, anotado para que exista un registro objetivo como respaldo jurídico para el procedimiento. Y una vez terminado el acto quirúrgico, el paciente se va. ¿Qué hacemos y cuáles serán los criterios de alta? Que el paciente máximo pueda haber transcurrido en nuestra unidad de cirugía mayor ambulatorio unido al acto quirúrgico máximo 6 a 8 horas. El paciente se interna a las 8 de la mañana, se opera a las 8:30, a las 9:30 termina el acto quirúrgico, 2, 3, 4 de la tarde ya está en su casa. Y lógicamente para nosotros evaluar las condiciones de volver a su casa es que haya recuperado por completo todo lo que significa el agente anestésico, que esté consciente, que el procedimiento quirúrgico sea lo suficientemente apto como para que el paciente pueda ir a su casa y solicitamos el alta de la unidad de cirugía mayor ambulatoria, donde le damos, como hemos revisado todo lo que significa el expediente clínico, su nota posoperatoria, hacemos su epicrisis, hacemos absolutamente todo el control del alta, la información de las recetas y de todo eso, y posteriormente el paciente será contactado en 24, 48, 72 horas en dependencia del acto quirúrgico con el cirujano. Muchas veces en cierto tipo de instituciones, inclusive existen transportes que esta unidad de cirugía mayor ambulatoria ofrece al paciente. Los recogen a su domicilio y lo dejan en su domicilio. Entonces, muchas veces se convierten en unidades muy interesantes donde la población puede acceder a las mismas. ¿De acuerdo? Creo que con esto hemos concluido. Hemos tenido una clase de 35 minutos donde hemos tratado de buscar al máximo. Tengo recién apenas conmigo,